Iván Magdalena es guitarrista y formar parte de una banda de metal de nivel internacional le ayudó a formarse como profesional de la industria musical en la que lleva más de 10 años. Actualmente es CEO, director y fundador de múltiples empresas dentro de la industria. Le gusta jugar al FIFA y su secretario es un chihuahua. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me Resuenas. Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Me Hola. Resuenas. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Para empezar con esta charla, te iba a preguntar, ¿cómo empieza tu viaje en la música, Iván? Pues mi viaje en la música, a ver, yo creo que empezaría cuando yo tendría como, pues no sé, lo que me llevó a ser músico empezaría como con 12 o 13 años. Yo vengo del mundo del rock y del heavy metal, entonces me imagino que sobre todo es cuando empezaría a escuchar un poco los indicios de todo eso, ¿no? Cuando empecé a escuchar un poco música rock, música heavy y me hice fan de esa música poco a poco. Pues Metallica, un montón de grupos, ¿no? Pero Metallica sobre todo al principio. A partir de ahí, ya con 15 años, le pedía a mis padres una guitarra y me regalaron una guitarra eléctrica. Y durante 2 años o así no le hice mucho caso, pero luego creo que fue con 17 o 18 años, ahí ya me puse muy a tope con tocando la guitarra. Tocaba 8 horas al día y me obsesioné bastante. Y hasta el nivel de pues, que ya me compré otra guitarra, ya tenía ganas de tocar en un grupo. Y la verdad, el único grupo en el que he estado, básicamente, ha sido Noctem, que es el grupo en el que he estado durante pues 15 años y que me ha llevado pues a grabar 5 discos, a estar de gira por todo el mundo, a conocer un montón de gente y lo que luego ha desembocado en lo que es parte de, bueno, mi trabajo y parte de mi trabajo que es Argate Records, que es un sello discográfico y todas las empresas que salen un poco de Argate Records o a partir de ahí, ¿no? Entonces, mi viaje por la música empezaría como fan o oyente, luego pasando por músico y luego ya pasando por profesional de la industria musical, porque ahora mismo ya no toco porque es una decisión personal simplemente porque no tengo tiempo y estoy más centrado en otras cosas. Pero yo creo que esa sería la faceta. Sé que hay mucha gente que no, que es más artística, se queda más en la parte de la música. Yo he estado ahí mucho tiempo, pero luego tengo también tengo eso de que también me gusta la parte de la industria. Entonces me he movido bien o me gusta simplemente y por eso me he seguido en todo esto. Me gusta todo eso que cuentas porque es que justamente refleja que al final la música tiene como muchas facetas distintas o alrededor de ella se puede trabajar con música de muchas formas, ya no solo desde el punto de vista de interpretar o de enseñar música, que es como lo que más se conoce, ¿no? Que hay un mundo de posibilidades detrás y que dentro de ese mismo mundo puede evolucionar tu relación con la música a lo largo de tu vida, ¿no? Evoluciona contigo y con tus intereses y con tu vida en sí. Y antes de pasar a todo esto, voy a empezar por el principio, porque me es curioso que empiezas como músico ya bastante mayor. Bastante mayor me refiero a lo que convencionalmente se ve, ¿no? Que ¿cuándo hay que empezar con música? Pues desde más pequeñito posible, tal, que empiece con el instrumento muy de niño. Bueno, yo Pero que realmente esto lo desmiente, ¿no? hice como intentos de solfeo siendo más pequeño. Lo que pasa es que yo estoy contando la parte de la música cuando ya es algo que yo elegí, que ya me gustaba. Sí que fui a clases de solfeo cuando era pequeño y tal, pero fue algo como que yo realmente, si luego en la adolescencia no hubiera tirado por la música, no hubiera significado, por así decir, nada, ¿no? Son como pues un poco como las clases de música del colegio, que hay gente que le gusta mucho y gente que pues le da igual.
para mí realmente eso no marcó por ese motivo luego me dediqué a la música, sino fue como realmente yo creo que todo el mundo necesita en la adolescencia ese momento de rebeldía para saber un poco, intentar encontrar su lugar en el mundo y luego cuando es adulto basarse también en esa adolescencia. Y para mí fue algo muy importante, el hecho de pues, encontrar un estilo de música que me gustaba un montón, una escena que yo sentía que pertenecía a esa escena y luego pues tener un grupo y claro, no es igual ser fan y que te gusten ciertos grupos a tener un grupo y yo enseguida me metí en esa parte de pues como estratégica de decir pues ahora hay que contactar a esta gente de aquí para intentar montar una gira aquí o hacer esto, la parte de promoción y ya es cuando ahí se ve un poco la transición, ¿no? Ese puente a la parte un poco del negocio, que luego también me empezó a gustar mucho hasta que al final me he acabado dedicando solo a eso. Pero es un poco lo que tú dices, es una evolución con el paso de los años en el que pues estás en un punto, luego estás en otro. Ahora también, no solo aparte de la empresa con la que, por así decir, entre comillas, dejé la parte de tocar, ¿no? Música, no solo estoy en esa, tengo otras y tengo otras que yo creo que serían impensables si hubiera seguido, porque podría haber decidido seguir tocando y estar a tope con eso y seguramente eso me hubiera ocupado tanto tiempo que no estaría desarrollando estas otras habilidades, seguramente. Creo que has dicho algo súper importante al principio de todo esto, que es que empieza todo esto en el momento que tú lo eliges, en que tú eliges cuándo y cómo, ¿no? De qué forma. Y es un poco lo que estaba intentando resaltar antes, que fuera de la forma más tradicional que la gente conoce, ¿no? Que empieza con sus clases de solfeo, con el instrumento de más chiquititos, que no tiene por qué ser así. Para que sea algo fructífero, para que sea algo que te guste, que te llene, para que puedas desenvolverte como músico y como persona, ¿no? Y eso me lleva a que realmente cuando tú eliges hacer música, eliges hacerla de forma autodidacta, ¿no? O sea, tú aprendes la guitarra. Bueno, yo fui a clases, yo estaba apuntado a clases, recuerdo, pero en la época en la que estaba apuntado a clases con un profesor de guitarra, realmente tampoco es cuando di lo mejor de mí. Cuando di lo mejor de mí es cuando me puse en modo autodidacta. Fue ahí. Y fue ahí cuando un poco veía que pues, mi objetivo en aquel momento, pues con 16, 17, más 17, 18, era tocar en un grupo, pues cuando, por así decir, me puse las pilas y tocaba pues eso, 8 horas al día, ¿no? Yo de normal soy una persona bastante obsesiva con las cosas que me gustan mucho y en aquel momento lo que me encantaba era tocar la guitarra. Entonces pues me pasaba 8 horas al día tocando la guitarra sí o sí. Luego ya cuando pasé a otra cosa, pues era eso en lo que me centraba todo el tiempo y seguía tocando. Luego cuando pasas a otra cosa, yo soy una persona que funciona así. Entonces, claro, yo le echaba tantas horas porque era algo que consideraba como mío, como algo propio que yo había elegido y mis padres pues seguramente, me imagino, ahora mismo no me acuerdo, pero pensarían que sería algo pasajero, que pues bueno, le regalamos la guitarra o tal y luego con el paso del tiempo realmente ha durado muchísimo más, hasta el punto de que yo realmente, a ver, no considero para nada que haya dejado de ser músico ni nada así, simplemente no es igual, por así decir, tocar de una forma habitual cuando no eres músico profesional que tener una banda que te consume tanto tiempo. Por eso ahora yo he necesitado romper un poco con eso y dedicarme a otras cosas, porque durante 15 años de mi vida me ha llevado tanto tiempo, todo lo que era tocar y no tocar, que muchas veces es como el 90%, que realmente he necesitado cortar con eso, porque también soy de los que piensan que si siguiera tocando ahora mismo sería para intentar llevarlo al mismo nivel, ¿no? Y me exigiría un montón de tiempo, un montón de horas, y ahora mismo pues es como que estoy en otra etapa de mi vida y prefiero tener el contacto con la música de una forma diferente. Al final también son todo como etapas, ¿no? De la vida en el que tú quieres relacionarte con la música o sientes o eliges relacionarte con la música de un modo diferente, ¿no? Pero eso no te saca de ese mundo. De hecho, estás en ese mundo completamente, ¿no? Es lo que decíamos, que es una evolución, evoluciona contigo, con tu vida. Claro, de hecho, a pesar de que yo no toco activamente la guitarra ahora, probablemente esté más en contacto con la música
que muchas personas que igual tienen una banda y tocan, pero claro, no se dedican día a día a ello, sino que es su vía de escape. Mi vía de escape obviamente no es la música, a ver, sí que es la música, pero no es la música cuando estoy trabajando, porque esa es como mi responsabilidad, es mi trabajo. Entonces ya no lo percibo de la misma forma, ¿no? Pero bueno, pero sí que me sigue motivando un montón mi trabajo, como me ha motivado siempre, y me gusta mucho pues la parte de que alguien haga un disco súper chulo y decir, pues vamos a hacer una campaña de promoción, vamos a colocarlo aquí, 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 y ver cómo los músicos se motivan con eso y les gusta o les emociona o les ilusiona y llevar su música un poco más allá, ¿no? Ahí ya es cuando viene la relación con los artistas, que es más compleja que simplemente que te guste la música, porque trabajar con artistas es algo un poco particular. Es decir, hay un montón de casos y tiene que haber un entendimiento bueno donde la parte de la industria y la parte de los músicos, de los artistas, coincide. Y ahí creo que es bastante importante también ser músico para poder entender eso, ¿no? Y sobre todo ser músico, hablar el mismo lenguaje. Es decir, saber qué es lo que es estar de gira, saber lo que es necesitar pues tener un disco y que te piden que les pagues el disco y saber todo ese tipo de cosas, ¿no? Las necesidades de un artista o de un músico y lo que tú les puedes dar. Yo creo que eso es súper importante. Y entender su motivación también, ¿no? Que Entender su tu motivación. ilusión, al final es eso lo que dices, hablar su mismo lenguaje. Y tú lo que estás haciendo ahora con tu trabajo, veo que es acompañarlos, ¿no? Desde el conocimiento, desde la empatía que puedas tener con lo que un artista que está empezando su carrera busca. Todas esas horas y todas esas decisiones que tú tomas, porque es lo que quieres conseguir y todas las acciones que tú llevas en tu vida es lo que estás acompañando de algún modo ahora, ¿no? Con otras personas. Pero antes de ir a la industria voy a volver al principio de esto, ¿no? En el que te metes 8 horas al día porque quieres tocar, aprendes prácticamente tú solo. Desmiento con esto también que no es del todo necesaria la lectura, tal vez, o todas estas... la necesidad de un único sistema para aprender música, que se puede aprender el lenguaje de otra forma, ¿no? Yo aprendí, de hecho, con tablaturas. Yo sí que llegué a aprender solfeo, en cierto modo, pero luego, pues realmente fue en una etapa más temprana, pero cuando ya realmente me motivé un montón con la música, la guitarra la aprendía con tablaturas y con ejercicios y con ciertas cosas, y luego yo era realmente el que componía toda la música en mi grupo. Pero porque también es verdad que el mundo de las bandas, de los grupos de música de heavy metal, pues sí, hay gente que sabrá un montón de música y que sabrá un montón de solfeo, pero yo creo que el 80% no es el caso. Funciona de otra forma, ¿no? Como ensayando un montón, conociendo el instrumento más o menos y teniendo pues un poco, muchas veces hay un montón de grupos que creo que triunfan un montón, ya no solo a nivel comercial, sino que crean algo que está muy chulo y no creo, o sea, por ejemplo, no lo sé, pero no creo que Nirvana fueran músicos de conservatorio, o no me da esa impresión. Igual me equivoco, he dicho Nirvana por decir un grupo, ¿no? Pero creo que hay muchos músicos así, Grupos. claro, que no es simplemente el hecho de juntarse, tocar y lo que les transmite la música, que esas personalidades se junten y dan algo único. Y eso pues es un poco lo caótico y lo bonito de la música. Que es una casualidad porque igual con otra persona no hubiera surgido esa canción. Pues es súper bonito lo que dices, porque al final es eso, ¿no? El que se junten unas personas que han aprendido a hablar un lenguaje. Que tú cuando aprendes un idioma, sea el que sea, ahora ya hablando de idiomas, lo puedes aprender hablando, ¿no? Sin un sistema, a lo mejor, sin una teoría, no. Primero lo aprendes a hablar y después ya veremos qué método me sirve a mí para dejarlo plasmado, que en este caso tú dices que tú eliges el método que mejor se acopla a ti, que son pues, las tablaturas, ¿no? Y vas por ese camino. Pero eso ya es como un recurso para dejar anotadas las ideas, para organizar el lenguaje, para entenderte con otras personas. Pero lo bonito de esto es cuando se crea una comunicación con otras personas que hablan el mismo lenguaje que tú y que hablarlo realmente es hacer música.
Claro, y se nota un montón porque yo recuerdo, dentro de los 15 años que yo he estado tocando, recuerdo haber tenido como formaciones muy distintas. Y cuando una llevaba mucho tiempo, se notaba la compenetración de todos nosotros, tanto de gira, a la hora de tocar un setlist, un listado de temas, como a la hora de componer. Es como que la comunicación es mucho más directa, sabes lo que quieres, sabes cómo toca la otra persona, el estilo que tiene, y ahí se desarrolla pues una compenetración que de otra forma es imposible. Es como cuando se une alguien nuevo y no acabas de encajar y estás buscando la forma, ¿no? Lo intentas, pero no acaba de encajar y con otra persona pues tienes súper pillado la forma de tocar. Es algo como más intuitivo, por así decir, creo yo. Pero no creo que haga falta en muchos casos el estudio de la música, sí, sí ciertas nociones, pero el estudio de la música a un nivel conservatorio, por así decir, para hacer música buena. A A un ver, nivel reglado. claro, igual un purista de la música se me tiraría encima y me diría que no es así, o del estudio de la música más clásico, pero yo me refiero a un nivel música ligera, es decir, música que no sea una orquesta o música que sea algo que simplemente lo que busca es transmitir, ¿no? A nivel, pues, bandas o un artista que igual tiene mucha curiosidad y no hace falta que lo esté ejecutando con una partitura, ¿no? Eso yo creo que es importante. Yo sí que muchas veces, pues, me interesaba en intentar interpretar partituras o un poco más de teoría, por así decir, pero sí que es verdad que luego hay muchos músicos que les surge de forma natural, de haber estado un montón de años y un montón de horas al día tocando y al final es cómo les nace. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo es un poco el funcionamiento dentro de una banda? ¿No? De una banda dentro de esta escena, la escena del metal, y una banda que ha llegado a un reconocimiento importante. ¿Cómo es eso? Pues, a ver, el funcionamiento básicamente depende de la época en la que estuviéramos, me imagino, ensayábamos más o menos porque cuando ya te acostumbras a irte más de gira ya no ensayas tanto, pero el funcionamiento es que realmente, sobre todo al principio diría yo, cuando no contábamos con tantas personas, pues con un manager, con una discográfica, con una persona que se encargara de cerrar los conciertos y tal, todo eso lo hacíamos nosotros. Entonces, al principio nos dedicaba prácticamente pues casi todo nuestro tiempo. Obviamente teníamos nuestros trabajos y demás, pero prácticamente todo nuestro tiempo libre lo dedicábamos a eso, a componer nuevas canciones, a estar en el local de ensayo practicando, a luego estar con los ordenadores pues en las redes sociales. Me acuerdo cuando empezaba pues MySpace, ¿no? Que estaban todos los grupos de música ahí, pues añadiendo gente, hablando con gente, un poco intentando dar a conocer el grupo hasta que llega un punto, después de pues, unos años, que firmas un primer contrato con una discográfica y ahí pues un poco como que ya se abren otras puertas, ¿no? A raíz de ahí pues empiezas a conocer pues agencias de booking, para el que no lo sepa, pues una agencia de booking es una agencia que cierra conciertos y giras para bandas. Ir de gira, tocar en festivales, un poco pues así. Al final el resumen yo creo que es dedicarle muchísimo tiempo y después de todo ese tiempo empezar a ver frutos, ¿no? Muchísima dedicación en todos los niveles, porque muchas veces en una banda, diría lamentablemente, pero por otra parte creo que debe de ser así. Hay unas pocas cabezas pensantes o hay unos pocos líderes, por así, del proyecto, que son los que se encargan de llevar el grupo adelante. Y digo, lamentablemente tiene que ser así porque realmente cuando al final es una cuestión de intereses de las personas que deciden llevar esto por un camino o por otro, si al final son todas las personas, es muy difícil que avance, ¿no? O cada uno se especializa en una cosa, pues yo llevo la parte de prensa, el otro lleva los conciertos, el otro lleva a componer, el otro lleva, y lo tienen súper claro, o si todos intentan opinar sobre todo, es muy difícil avanzar, por lo menos en mi experiencia. En mi caso éramos dos los que lo llevábamos sobre todo para adelante y a partir de ahí había pues varias formaciones que iban cambiando, iban pasando, porque claro, cuando algo te dedica tanto tiempo y sobre todo al principio no ves nada de dinero porque eres tú el que tiene que estar echando todas esas horas porque te gusta y es tu pasión,
pues claro, la gente pues se va enganchando y desenganchando de tu proyecto. Entonces, al principio muchísima dedicación hasta que ya un poco pues empiezan a ver pues que tocas en un festival. Me acuerdo yo que sé cuando tocamos en Costa de Fuego, aparecimos en televisión española porque nos hicieron como una especie de mini entrevista, pues ese tipo de cosas te motivan un montón porque ves que empezaste hace, yo qué sé, igual 3 años o 4 años y estabas tú en el local de ensayo y ya está, y ahora pues vas a tocar en un festival delante de 5.000 personas y Televisión Española te va a hacer una mini entrevista, aunque sea, que salimos en el telediario, pero bueno, que fue como una especie de algo de decir, qué guay. Ese tipo de cosas te van motivando para seguir y tal, y obviamente el camino no es fácil, siendo un grupo de música, para nadie en general, pero bueno, yo diría que es algo muy bonito, que te tiene que gustar un montón, que no es algo que tienes que hacer por dinero para nada, que si viene el dinero, dependiendo del estilo de música que hagas, también hay que decir, pues vendrá más dinero o menos dinero, pero que es algo que si haces por dinero, las horas no están pagadas porque tienes que dedicar, yo dedicaba todo mi tiempo libre, realmente, a ello, ya sea a tocar, a las redes sociales, a un montón de cosas. Y que cuando te gusta un montón, pues es muy bonito ver cómo ese proyecto se va haciendo grande. Y luego pues tienes la suerte de cuando el grupo se va haciendo más grande, contar con eso, con un manager, con tal, que te hace la vida más fácil, ¿no? Y decir, pues qué bien que ahora tengo este grupo, de este equipo, al que me puedo permitir confiar este trabajo y decir, qué guay. Porque un grupo solo al principio, uff, es muy duro dedicar todo ese tiempo, cada uno tiene sus trabajos y todo, y yo porque dedicaba todo mi tiempo a ello y más o menos empecé a aprender un poco, pero yo entiendo que en la mayoría de casos la gente no tiene tiempo, ni obviamente por supuesto tiene la obligación de dedicar todo su tiempo libre a ello. Pero yo diría que es un camino que se va haciendo más fácil con el tiempo, en gran parte toda la dedicación que le has puesto. Claro, realmente es como tu primer emprendimiento, ¿no? Sí. Es empezar de cero un proyecto A y... mucha gente no le gusta oírlo de esa forma, pero a mí siempre me gusta comparar un grupo de música con una empresa, porque realmente en un grupo de música tienes que invertir dinero en todo, sobre todo al principio, porque desde el punto de vista, sobre todo si tienes un grupo de música con el que tú quieres llegar a la gente, quieres tocar en concierto. Al final un músico casi siempre lo que suele querer es que su música llegue a la gente. Tocar para el máximo número de gente. A todo el mundo le emociona tocar en un escenario delante de 5.000 personas. Pero es que eso está dentro de una rueda que es una industria y para poder llegar a eso y hacerlo y mantenerlo y hacerlo estable, uno tiene que un poco, por así decir, jugar al juego de la industria. Y pues en la industria hay unos actores principales, que son las discográficas, los managers, los bookers, etcétera, y tu grupo de música, que es tu proyecto, tiene que ser considerado una empresa. Tú te dedicas a una empresa, la haces crecer y con un grupo de música pasa exactamente lo mismo. Te dedicas al grupo de música, lo haces crecer, primero no ganas dinero, luego, por así decir, empatas y luego es cuando empiezas a ganar dinero, ¿no? Y le pasa a todo el mundo, le pasa a los ídolos de todo el mundo que admira y que quieren ser como ellos, les ha pasado. Algunos pues habrán tenido una carrera más meteórica, más rápida, otros más lenta, pero les pasa a todos. Entonces hay que entender eso cuando muchas veces los músicos tienen una visión como muy artística y como que no les gusta la parte de la industria, y yo lo entiendo, pero realmente es que si lo que quieren es tocar delante en grandes festivales o tocar para mucha gente o que su música le llegue a través de Spotify o de otros medios a mucha gente, para eso tienen que formar parte de la industria. Claro, es que creo que es como la parte más terrenal, ¿no? La de poner los pies en la tierra y organizar. Ya no es solo el sueño y la parte bonita, la ilusión, la motivación. Hay otros factores detrás y que a Sí, veces... no es hacer canciones y triunfar. Claro, Exacto. ¿no? Y disfrutarlas y que la gente las disfrute. Hay mucho trabajo detrás y muchas gestiones detrás, ¿no? Y mucha intención y horas para De poder... hecho, de hecho yo cuando estaba en mi época más así con el grupo, yo lo que menos hacía, yo en concreto, era tocar. Lo que menos hacía, o sea, dedicaba mucho más tiempo a redes sociales, a mandar emails, a todo, y tocar era al final un poco lo último, ¿no? Que un poco lo que intentas
cuando acompañas a grupos, en la figura que yo tengo ahora, es que no sea tan así. Obviamente el grupo es importante que ellos tengan unos objetivos y lo tengan todo claro, pero no hace falta que ellos estén 300 horas delante del ordenador, etcétera. Claramente hay que utilizar las redes sociales porque hoy en día todo es muy visual. Pues un grupo tiene que estar en Instagram, subiendo stories, haciendo todo el lenguaje que mucha gente conoce. Pero bueno, no es necesario que uno se dedique al negocio y llevar un grupo como si fuera una empresa al nivel que lo hacíamos nosotros en Noctem. No creo que haga Vosotros falta. estabais aprendiendo desde cero todo eso. Claro, nosotros estábamos aprendiendo desde cero y luego, de hecho, por eso yo creo que en parte desembocó a que yo luego me dedicase a todo esto, ¿no? Porque pues me gusta mucho, me acabó gustando mucho, me acabé sintiendo bastante a gusto. Yo empecé en la parte de la promoción, de la prensa, y luego ya me metí un poco más en la parte más negocio. Pero a mí lo que me gustaba era la prensa cuando yo estaba en el grupo, llevar todas las entrevistas con las radios, con también es un poco, para mí, a mi parecer, es como la parte más bonita, ¿no? Porque es dar a conocer el trabajo que tú has hecho, aparecer en una entrevista con las fotos y tal y todo. Pues, no sé, no era como organizar conciertos, que a mí eso nunca me ha gustado, por ejemplo. Sino cada uno tiene también luego dentro sus intereses y con lo que más conecta, que es lo que imagino que dentro del grupo, también cuando cada uno coge una función, también es un poco con lo que más conecta contigo, ¿no? Y dentro del grupo, ¿cómo es el mundo de las giras? De girar, ¿cómo es eso de ir girando por el mundo, ¿no? Porque lo vemos mucho en las películas, pero el del músico de rock, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la vida del músico que gira? Pues bueno, igual la vida de Axl Rose igual es así, pero la de una banda por muchos festivales que se tocaran o algo, pues, a ver, era un estilo de música que tampoco era un estilo de música muy masivo. Entonces, pues sí, algunas giras eran en furgoneta, otras giras se hacían en un autobús de gira y ahí es lo más cómodo, por así decir, y había giras muy buenas y giras muy malas, de todo. Pues había giras en, yo qué sé, yo con el grupo habré hecho pues como 25, 26, 27 giras. No las he contado, pero entre giras de España, de Europa y de fuera, unas 27 o así. Y muchas veces realmente, dependiendo del momento en el que estés, hay que tener en cuenta que llegas a tocar en la misma sala 5 veces o 6 veces. Entonces vuelves a lo mismo una y otra vez. Entonces, claro, al principio igual es más emocionante, luego no es tan emocionante. Es más Eh, mecánico. Claro, me imagino que en el punto en el que una persona se dedica solo a girar y ese es su trabajo principal, estar con una banda y girar, pues cada vez es menos emocionante, pero porque se profesionaliza más, ¿no? Por así decir. Vives de tu pasión, pero claro, ya no es tan emocionante. No es igual, no será igual ir a China una vez que 10. No, me Al final imagino. se convierte también en una forma de rutina, ¿no? Y Es que una rutina imagino que es totalmente. una rutina que conlleva muchos esfuerzos detrás que no se ven, ¿no? Lo de viajar muchas horas, dormir en sitios, comer fuera, cosas que a lo mejor no te apetece, conlleva muchas cosas más. Porque ¿en cuántos países has estado? Me imagino que muchos, pero así que te vengan. Pues a ver, principalmente Europa, yo diría que casi toda Europa, por así decir. Luego China, México y Rusia, así como zonas más, y por supuesto, pues España un montón de veces. Yo diría que principalmente todas esas zonas. Pero, a ver, claro, esto luego ya dependerá del nivel y del caché del músico. Si es un músico que llena estadios por sí mismo, pues tendrán la comida que quieran, porque tienen un caché súper alto y el catering que ellos pidan. Pero en nuestro caso, pues la comida pues será comida, pues fast food, ¿no? Entonces, claro, al final el cuerpo se resiente. En nuestro caso, pues sí, si tienes 20 años y tienes, vamos, te da igual todo, pues te da igual cenar kebab todas las noches. No todas las noches cenabas kebab. Había noches que, oye, te llevaban a un sitio genial. Incluso me acuerdo una vez en China que fuimos a un hotel con una habitación para cada uno, porque de normal no tienes una habitación para cada uno, pero una habitación para cada uno, con una mesa giratoria con champán y puros y de todo, ¿no? Pero esas cosas son anécdotas, no es el día a Claro, día. No claro. es, y eso sobre todo es cuando viajas a una zona
como más paradisíaca, como a un China. O si vas a México, por ejemplo, y te tratan muy bien y te quieren llevar a un sitio que en México nos pasó. Nos llevaron en DF a un restaurante que estaba en lo alto de un hotel, que era así como muy caro y tal, pero es como más hospitalidad, no es el día a día. El día a día yo creo que en nuestro caso se pudo ver más en todas las giras que hicimos por Europa, que era como, Europa es como mucho más negocio, es como una máquina, ¿no? Porque tú ves que en la misma ciudad en Alemania, por ejemplo, igual tocas tú y tocan 10 bandas más. Entonces es una competencia pues muy feroz por a ver quién se lleva al público. Y es pues concierto, 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 concierto. Y al final pues hay gente que le gusta más ese estilo de vida y gente que le gusta menos. A mí, por ejemplo, ese estilo de vida para todos los días no me gusta. Porque no duermes igual, no comes igual, no puedes tener una relación de pareja igual. Sí, Y yo, tu vida es eso, ¿no? Se tu vida consume es tu eso vida totalmente. personal. Al final, si eso es tu trabajo, consume tu vida Sí. personal. Y habrá gente que sí que lo lleve muy bien porque le guste mucho, Claro. pero yo qué sé, no era mi caso. Entonces, yo lo pensaba y a mí, por ejemplo, soy una persona que, no, a ver, no es que lo que me guste es estar metido en una oficina, pero me gusta más el trabajo de oficina que estar de gira todos los días. Porque para mí es como más caótico, ¿no? Para mí estar de gira era como una desconexión. Convertirlo en mi trabajo hubiera sido algo mucho más caótico, hubiera estado un poco desubicado. Pero bueno, hay gente que le encanta, porque claro, estás cada día en una parte del mundo diferente, aunque a veces viajas, pero no ves mundo. Es decir, Claro, eso te iba a decir, que realmente al principio parece, "Ay, qué bien, estás viajando siempre, ¿no? Viviendo mundo", pero realmente no, realmente te estás desplazando y no te da el tiempo para ver nada, para disfrutar de tu viaje. Vas, trabajas y te vas. muchas veces yo me acuerdo de bajar del autobús de gira, bajar en una sala, subir otra vez al autobús de gira, te despiertas, porque claro, el autobús va conduciendo mientras tú vas durmiendo, te despiertas en un país diferente, en un polígono industrial. Y estás en otra sala y es que no sabes ni cómo se llama la ciudad. O sea, yo sé los países en los que he estado, pero yo en China estuve creo que fueron unos 23 días en 20 ciudades diferentes. O sea, yo me acuerdo de haber estado en Pekín y poco más. Y Yeah. poco más. No me acuerdo de los nombres, me acuerdo de ciertas cosas, tengo recuerdos, pero cuando uno está cada día en una ciudad diferente pierde la noción un poco del tiempo. Y me acuerdo que había momentos en los que en China igual estábamos en un tren que cruzaba pues una parte porque China es gigante, una parte muy, muy grande durante 48 horas sin internet. Entonces intentábamos dormir durante las 48 horas o no aburrirnos mucho o no sé, hacer algo. Entonces, claro, estás completamente desubicado al final, pierdes la noción y no sabes dónde estás. Entonces, estás viendo mundo, pero que la gente tampoco se piense que es como, ¡buah, qué guay! Porque estás tocando la música que te gusta, viendo... Eso es como idealizarlo mucho, ¿no? Tú llegas con un tiempo, tienes que hacer una prueba de sonido, tienes que estar ahí, luego nosotros nos teníamos que cambiar porque teníamos una estética como muy particular, unos trajes, tal. Tienes que prepararte, luego cuando acabas estás cansado, igual te apetece cenar o en ese momento no te apetece irte a ver la ciudad. Luego tienes, obviamente, anécdotas muy chulas, noches muy chulas, conoces un montón de gente, pero no es una forma tradicional de viajar. Eso sí que es verdad. No es pues qué guay que me voy a comer a este sitio tranquilamente, me he ido luego a ver la Torre Eiffel. No, la Torre Eiffel la ves 5 minutos porque te tienes que ir corriendo a cambiarte a tocar o yo qué sé, me acuerdo que vimos Notre Dame que se acababa de quemar en aquel momento y lo vimos un poco a lo lejos, 5 minutos, y luego teníamos que volver, comer, hacer la prueba, y claro, no es lo mismo. Sí estás en París, sí estás viendo eso, no estás en una oficina, pero no es la forma en la que igual pues tú dirías, wow, pues como tranquilamente, luego me voy por ahí, me voy al hotel. No, no es así. Claro. Y hay gente que está hecha para eso y le encanta, y hay gente que le gusta menos. Lo Son que experiencias. Claro, no, totalmente. Realmente son experiencias distintas, pero no llega a ser la experiencia de sumergirte, ¿no? en el país al que vas, que es igual lo que se buscaría en un viaje de ocio. Pero sí que me puedo imaginar que, o bueno, te pregunto a ti que lo has vivido, si que en sí el momento del directo puede cambiar según la cultura en la que estás. El momento en sí, porque
los directos es algo como muy sagrado dentro de la escena del metal, del rock, es un ritual, conlleva muchas cosas, ¿no? Y no sé si ese sentimiento que yo por aquí, por ejemplo, bueno, en España y en Europa sí que es algo que ves, cómo la gente se entrega, cómo se recibe en otras partes. Me puedo imaginar que puede cambiar, ¿no? La forma de escuchar la música, de estar en un concierto presente, la forma de ser fan, no sé. Sí, porque había, por ejemplo, veces que el público se movía un montón y estaba súper animado, y a veces el público era un público de teatro, que decíamos, que es que estaban todos así. Por ejemplo, en el norte de Europa o en el centro de Europa, Alemania, Austria y ya más tirando a Noruega, Finlandia, Suecia y todo eso. A ver, hay excepciones, porque me acuerdo tocar en un hotel en Suecia, creo que fue, que yo personalmente es la única vez que he tocado en Suecia, y la gente lo daba todo. Pero luego, en general, ese público es más frío, no es tan animado. Y luego igual, pues también que en México, por ejemplo, o en China, la gente lo daba todo, y también ahí había conciertos particulares en los que la gente estaba más parada. Entonces, sí, la cultura tiene que ver, dependiendo de si el público es más cálido o más frío, pero yo creo que no solo la cultura, sino también el concierto. Eso hace mucho. O sea, no hay que generalizar con decir, pues en México todo bien, en China todo mal, no, ya no bien ni mal, ¿no? Sino son de esta forma y ahí son de esa forma. Cambia mucho según el concierto. Igual hay un concierto que la sala es más chiquitita, pero está llena y como que la energía, ¿no?, del público te contagia más, entonces el público se viene más arriba. Y luego, pues un sitio mucho más grande que, claro, es más difícil llenarlo y es más frío todo. O hay festivales en los que he tocado que, vamos, que había un montón de gente y la gente estaba súper animada, y festivales que pues la gente estaba más pues a modo espectador, ¿no? Pues más así, que luego igual les ha encantado, porque luego igual pues acaba el concierto y han comprado un montón de merchandising y un montón de discos y de todo, y es su forma de percibir la música. Hay a veces, yo por ejemplo, soy un tipo de espectador muy soso, yo no voy a un concierto y lo doy todo. Yo me suelo quedar parado o, no sé, se tiene que dar una circunstancia muy particular para que me venga tan arriba. Entonces, yo entiendo que hay gente que es su forma de percibir la música. Claro, eso es a lo que me refería realmente, no al hecho de que el concierto sea mejor o peor por el público que tenga, sino a la forma que tiene la gente de entender la música. Porque obviamente la música es algo que también va unido a la sociedad en la que vives, ¿no?, y en la que creces, tu forma de entenderla. Entonces, si se ven esas diferencias a la hora de todo este ritual, que es un poco lo que me estás diciendo, pero luego también hay otros factores que depende de como que el público y la banda se retroalimentan, ¿no? Sí, Muchas totalmente. veces. Como que muchas veces esa energía, ¿no?, se nota porque te la transmiten y tú luego se la transmites de vuelta al público, y Claro. eso es un montón. Y eso yo lo he vivido en un montón de conciertos. Hay veces pues que pues igual no se transmite esa energía y es todo mucho más frío, no llegas a conectar de esa forma, y a veces es pues mucho más emocionante, ¿no? Y yo creo que es lo que quieren todos los músicos cuando tienen una banda, tener un público súper entregado, que se sepa las canciones o que les encanten las canciones y ya estén bailando de una forma, saltando o haciendo lo que sea, pero que estén súper entregados con la música. Yo creo que eso lo quiere cualquier músico. Y eso lo he vivido, y a veces lo he vivido en sitios súper extraños, y a veces lo he vivido en sitios pues que dices, pues mira, esto es una sala normal, con público normal, pero ha sido un concierto que ha sonado súper bien, hemos estado súper a gusto tocando y ha estado muy bien. Y tienes de todo. Cuando tocas, pues no sé, ha habido temporadas que durante 30 días hemos tocado todos los días. Pues ahí tienes conciertos buenos, conciertos malos, conciertos horribles, conciertos geniales, tienes de todo. Claro, me puedo imaginar que también tocando 30 días seguidos, al final tu cuerpo es difícil también el querer darlo todo y generar esa supermotivación, ¿no? Porque al final el cuerpo también se resiente, está cansado de tanto. Por Pero una bueno, parte, creo que también es lo bonito, ¿no? Que se cree esa conexión según el momento. Por una parte, yo creo que cuando llevas tanto tiempo tocando, lo automatizas, entonces es como muy fácil. Uh-huh. Yo recuerdo estar tocando y al final de una gira, pues igual estar pensando ya en la cena mientras estaba tocando. Porque, claro, llevas todos los días tocando, es como súper rutinario. Te lo sabes todo de memoria, sabes lo que va a hacer cada uno,
incluso entre comillas hasta la forma de moverse, ¿no? Pero también sí que es verdad que a veces he acabado alguna gira y estaba agotado. O he tenido que ir al fisio después porque cargas los instrumentos y al final te duele la espalda. O pues nosotros teníamos un show muy físico y al final eso se notaba. Se notaba porque pues no era igual dar un concierto en frío que dar un concierto. Se dice que los primeros conciertos de una gira son de calentamiento, en general, para todos los grupos. Los 2 o 3 primeros conciertos son calentamiento y luego es cuando empiezan los conciertos de verdad, ¿no? Cuando vas rodado y estás muy compenetrado y te oyes bien y es cuando siempre acaba un concierto y dices, ¡buah, ha sido un conciertazo! Y tú lo notas. Tú sabes al final cuando conoces a tus compañeros de grupo y te conoces a ti como tocas y más o menos conoces tu banda, tú sabes cuando o percibes cuando ha sido un buen concierto o cuando ha sido un concierto horrible. Y a veces hemos dado un concierto horrible y la gente lo ha dado todo y luego han dicho que ha sido un conciertazo. Es que Depende de el la metal es, percepción, ¿no? Claro. claro, y es que el metal es mucho actitud también. Entonces, tú puedes dar un concierto que tú consideras que es horrible, que me ha pasado, porque se me ha roto una cuerda de la guitarra y no he podido eh, resolver la situación, porque igual en ese concierto no tenía otra guitarra y no podía cambiarle la cuerda porque tendría que parar todo el concierto porque igual era un festival y tocábamos media hora. Y bajar súper cabreado de tocar, esto me acuerdo que fue en Londres, bajar súper cabreado de tocar y pensar, joder, porque había como 700 personas, estaba súper lleno, fue súper guay, y luego la gente decir, guau, me ha encantado, ha sido increíble, y yo pensando, no lo sé, no sé por qué. Entonces, pero claro, la actitud seguía ahí, ¿no? Es de, aunque esté sonando mal, pues por lo menos que haya actitud. Entonces, eso, pues se nota, quiero decir, se nota que hay energía, ¿no? Que a la gente le gusta, a la gente disfruta y a veces tú disfrutas más y disfrutas menos, pero bueno, no es, obviamente es muy diferente un concierto de metal o de metal extremo, como eran los nuestros, que un concierto de estar sentado y disfrutar la música de otra forma. Todos los detalles, tal. Esto es algo más emocional, a nivel físico, más juvenil, entre comillas, no diría juvenil porque hay público de todas las edades, pero más pasional en otro nivel. Claro. Sí, ¿no? Cada concierto de cada estilo de música también tiene como su propio ritual, las cosas, ¿no? Que conlleva cosas diferentes y te mueve cosas diferentes y hay formas diferentes de entender la música, ¿no? Hay gente que lo que tú dices, pues le gusta más sentarse y escuchar y otra gente entregarse y luego el estilo como que también te invita un poco a diferentes cosas. Totalmente. Interesante todo lo del mundo de las giras, me imagino que es cansado y que al final también es eso, ¿no? Que hay gente que le puede gustar toda la vida, pero que es un sacrificio muy grande que también te puede llevar a decir hasta aquí, ya está, ¿no? Y lo que tú decías de preferir enfocarte de otra forma, ¿no? Como es lo que es ahora tu trabajo. Y dependerá de las condiciones que tengas también, porque no es igual ciertas condiciones igual mejores, que igual con 20 años te da igual, pero duermes donde sea, pero luego igual te vas haciendo más mayor y pues o no te apetece o ya no lo notas igual, ¿no? Ya no descansas igual en una cama mejor o peor o todo eso. Pero sí, pero yo realmente con lo que me quedo de todo es con las experiencias y son experiencias muy bonitas que guardo con mucho cariño a pesar de que pues, puedes haber tenido días buenos, días malos, de todo, pero al final te quedas con lo bueno, no te quedas con lo malo. Te quedas con todo lo bueno y de decir, pues también he ido a China en una forma de turismo que en un turismo normal no lo hubiera vivido. Yo llegué a tocar en un pueblo donde no sabían lo que era el rock and roll y fue una banda de black metal allí y no sabían lo que era el rock and roll, no lo sabía, de hecho no sabían ni hacer así, hacían así. Entonces, claro, todo eso no lo hubieras vivido si tú vas a ver la muralla china, ¿no? Claro. O si vas a Pekín y te quedas en Pekín y ya está. No te metes en un tren 48 horas para acabar en frontera con Kazajistán, por ejemplo, que acabé yo. Claro, también porque no se te ha perdido nada allí, pero a la vez esa casuística hace que te encuentres en situaciones que no hubieras vivido de ninguna otra forma y eso es al final lo bonito con lo que te quedas. Es decir, he ido a un límite del mundo que yendo de turismo nunca hubiera vivido. Claro, ves otra realidad, ¿no? Más allá de lo que se ve en las fotos de las agencias de viajes o las fotos bonitas de Instagram. Es una realidad totalmente distinta. De hecho, es que yo creo que yo aprendí ahí el concepto verdadero de viajar. O sea, porque viajar no creo que sea lo que está en un catálogo de viajes.
o en Instagram en general. No es estar en la Torre Eiffel, viajar es estar, pues eso, en un pueblo en el que no saben lo que es el rock and roll, y ir con una banda de black metal. Eso es viajar, claro, y Bueno, de sí. gente que no comer una cosa completamente diferente, con una cultura completamente diferente, y bueno, un montón de cosas que me han pasado y nos pasaron que no hubieras vivido, en plan, me voy con mi pareja de viaje a China 15 días, porque no querrías vivir esas situaciones, ¿sabes? Vas un poco más a relajarte, a vivir otra cosa. A vivirlo de otra forma. Que a ver, yo no me iría ahora en un tren de 48 horas a un pueblo que no conoce lo que es el rock and roll, pero cuando vas con una banda es distinto, lo vives de otra forma. Te tratan diferente también, lo cual, pues, por una parte está guay porque lo vives de otra forma distinta, pero bueno, es distinto. Al final es eso, son vivencias que se te quedan, son experiencias que son muy bonitas y que de otra forma, pues, yo nunca las hubiera vivido. Y paso ahora al tema, ¿no? A la industria musical. ¿Cómo nace Art Gates? Que es tu primera empresa, ¿no? O como el centro de muchos otros proyectos que han venido después. ¿Qué es Art Gates y cómo nace? Pues Art Gates nace realmente porque a raíz un poco pues de todo este interés y de todas estas horas llevando una banda en la que, pues como he dicho antes muchas veces, me pasaba mucho más tiempo delante del ordenador que tocando, pues tú empiezas es como estás haciendo una carrera realmente. Estás aprendiendo industria musical poco a poco, muy poco a poco. Y a raíz de ahí, pues surgió el hecho de, bueno, después de haber estado con una discográfica, haber visto un poco los contratos y todas esas partes más de la industria, pues del hecho de decir, pues oye, yo creo que podría dedicarme a esto, ¿no? Todo lo que hago de prensa podría hacerlo no solo para mi grupo, sino para otros grupos de la misma escena del heavy metal y del rock. Y Argate Records empezó un poco en 2011, pero realmente empezó la actividad en 2012, que realmente fue 4 años después de empezar con el grupo a girar. Empezó en 2012 con unos grupos como de la escena de Valencia, poco a poco, con unos inicios más humildes, con una distribución pues más local / nacional, aprendiendo, porque estábamos aprendiendo constantemente y descubriendo un poco todas las cosas que se hacían y se fue haciendo más grande, ya pasó a grupos nacionales, grupos de Europa, grupos de fuera de Europa, grupos cada vez pues un poco más grandes, siendo más competitivos. La empresa creció porque al principio pues era yo y un socio y luego pues la empresa pues ha crecido más, ¿no? Hasta que ahora somos más personas y tenemos unas oficinas más grandes y bueno, pues ha sido como un poco más ambicioso, ¿no? Ocupando más cosas, pues luego pasas a hacer el merchandising, pasas a también llevar un poco la parte editorial con otra empresa que la parte editorial no la llevamos nosotros, la llevamos con JVC Music, que es la empresa de mi socio Alex Bace, que tenemos otra empresa juntos, pero bueno, vas enganchando como más ramas, no vas haciendo más cosas. Te Y iba a también, preguntar un inciso por si la gente no sabe a qué se dedica un sello discográfico. Le estás un poco como matizando, pero un para... sello discográfico lo que hace es, si tuviera que describirlo por partes, sería la edición de los discos, que es incluir todos los códigos legales, hacer que la comercialización de ese disco sea legal, la fabricación, la distribución, ya sea digital o física, la promoción, luego la protección de los derechos de las obras de los autores de esas canciones y un poco el management y pues cerrarles conciertos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aconsejarles en grabar el videoclip con esta persona, con la otra. Depende del grupo, pues sí que puedes llegar a plantearte invertir en un grupo y pagarles hasta la grabación. No sucede con todos los grupos, pero con algunos sí que sucede, con algunos puedes financiar mucho más que con otros. Entonces, pues tienes diferentes tipos de contratos para diferentes tipos de artistas. Y diría que realmente, a ver, para mí, por ejemplo, en concreto, yo que lo he vivido desde los dos puntos, hacer crecer un grupo y hacer crecer una empresa son cosas parecidas.
hay cosas más fáciles en una y más difíciles en otra. También es verdad que conforme más grande se hace una empresa, más complicado se vuelve todo. Es decir, ganas más dinero, pero a veces ganar más dinero no significa... mayores beneficios. A veces no, porque desde que das un salto a otro no son mayores beneficios porque tienes que invertir tú más. Y ya no solo eso, sino que los quebraderos de cabeza son muy grandes. Y eso me pasa a mí y le pasa a toda la gente que conozco que emprende y que tiene empresas y les pasa de todo, ¿no? No es un mundo fácil, todo que se habla muchas veces ahora en redes sociales de emprender y todo eso. Emprender no es para todo el mundo, te tiene que gustar, tienes que estar dispuesto a, entre comillas, no valorar el dinero. No valorar el dinero de decir, bueno, yo he hecho horas infinitas y cobro esto. O sea, no voy a valorar lo que salgo a cobrar a la hora porque es que me deprimo. Y luego sí que es verdad que llega un momento en el que igual estás en una situación beneficiosa que dices, oye, pues mira, tengo todas estas personas trabajando y ahora sí que vivo a gusto. Pero no todo es lineal. Luego de repente llega un momento que hay más piedras en el camino y tienes que dedicarle un montón de horas. O sea, también yo por ser como soy, tengo una empresa y en el momento en el que esa empresa va un poco, por así decir, sola o va más sola, abro otra. Y luego me meto en otra cosa y luego me meto en otra. Todo el tiempo que ya no le estoy dedicando a un grupo de música, se lo dedico a las empresas. Por eso no estoy en esa etapa de estar tocando un instrumento, ¿no? Pero te tiene que gustar. Te tiene que gustar, sobre todo, enfrentarte a los problemas, porque tienes problemas constantemente, de todo tipo. No sabría ni por dónde empezar. En un grupo igual, ¿eh? En un grupo pues igual vas a hacer una gira y de repente tienes el bajista que se va del grupo. Y eso es un problemón y tienes que resolverlo. Pues en una empresa, pues igual lo mismo. Se te va una persona y tienes que sustituirla por otra. Claro, ¿qué pasa? Que en una empresa, pues a la gente le pagas y en un grupo igual, cuando acaba de empezar, no cobra la gente. Sí que cobran los grupos ya más profesionales o que ya cobran un caché, pero al principio los grupos no cobran dinero, ¿no? Entonces ahí es donde viene esa fase de invertir. En una empresa igual, en una empresa al principio tienes que invertir un montón de dinero y tienes que seguir invirtiéndolo siempre. Yo he invertido dinero desde siempre en publicidad, en pagarle a la gente, en pagar oficinas, pagar todo. Pero es que es necesario si quieres crecer. Y bueno, y luego ya por no hablar de las startups que igual se tiran 4 años sin cobrar, solo pues cobran en base a rondas de inversión y cosas así. Pero es que ese mundo pues es muy bonito porque te dedicas un poco a lo que quieres, a lo que te gusta, a solucionar un problema que igual necesita el mundo. Pero claro, esa despreocupación de decir, me han contratado en esta empresa, llego y trabajo de 9 a 5 y acabo y no me llevo el trabajo a casa, no existe. O sea, tú te vas y siempre hay algo que hace que te lleves el trabajo a casa y es inevitable. De cualquier motivo, en cualquier ámbito. Y te iba a preguntar, porque, bueno, esto es como un tópico, ¿no? De como que para el músico muchas veces la industria es como el enemigo, ¿no? Como donde se pervierte el artista o se pervierte al músico. Y te iba a preguntar esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que se piensa esto? Yo es que enseguida lo vi de otra forma. Para mí no era así porque yo entendía que el hecho de que yo quisiera que, por ejemplo, en MySpace o en un festival, la música, ir allí y tocar y que la gente llevara tu camiseta y que la gente supiera tus canciones, significaba que tú estabas generando dinero. Entonces tú generas dinero y tú entras dentro de la rueda y te haces más grande y los actores principales que están dentro de la rueda quieren contar contigo porque es un intercambio económico también. Tú les proporcionas dinero también. Es que es así. Sé que hay gente que tiene una visión como más onírica, por así decir, de todo esto. Y puede ser porque tú puedes dedicarte a la música sin necesidad de comercializar nada la música. Tú puedes grabar un disco y decir, esta es mi música y al que le guste, le gusta. Pero si tu sueño es estar en un festival, tocar delante de 5.000 personas, que te llamen de Francia, que te llamen de China, que eso es la industria. Y para eso necesitas muchas veces una discográfica, un manager, una agencia de booking, que todos esos actores de la industria van a cobrar, porque es su trabajo. Entonces un manager pues lleva un grupo y le cobra, o en base a cómo considere, o se lleva un porcentaje, una discográfica lo mismo, una agencia de booking lo mismo, y al final entras dentro de la industria. Y muchas veces a los músicos no les gusta esa parte porque es como más fría
más con los pies en la tierra, de bueno, pues vamos a ver números, ¿no? Claro. Es como el hecho de decir, a mí me puede gustar mucho un grupo, pero no les mandaré el mismo contrato en base a los números que tengan, por mucho que me gusten. Lo que pasa es que sí que me va a motivar trabajar con ellos y hacerles más grandes. Entonces, a muchos músicos no les gusta hablar de números, pero es necesario, porque luego yo necesito saber cuántos discos has vendido para saber qué tipo de contrato te hago. Entonces, eso es muy importante. Para mí no es algo feo. Puedo entender a la gente que le parece feo, pero a mí me gusta, porque a mí me gusta ver un grupo como ha empezado vendiendo 300, luego 500, luego 1000, y va creciendo, y primero la prensa no le hacía ni caso, y como ya se escucharon sus 2 discos anteriores, el tercero te lo piden directamente. Eso es bonito también, y forma parte de la industria. O como nunca habían hecho una sincronización en ninguna serie de Netflix o HBO, y de repente te cogen una canción, nunca habían sonado en la radio, y suenan en la radio, todo eso, ¿no? Eso es bonito también. Lo que pasa es que yo creo que se trata de no demonizar a la industria. Para que un músico cumpla ese sueño que suele tener cuando tiene 15 años de ser como Axl Rose o ser Metallica o ser el grupo que le encante, esos grupos están en la industria. Son el mejor ejemplo de la industria que existe porque son máquinas de hacer dinero. Y son tan grandes porque le dan dinero a todo el mundo. Claro, pero Entonces, yo creo que muchas veces ese demonizar es un poco desinformación, ¿no? De realmente a lo que se ocupa, de lo que hace la industria musical, lo que hace un sello para ti o lo que hace un manager. Es un poco desinformación del músico en muchos casos. porque realmente el que tiene un grupo de música tiene que estar dispuesto, si quiere crecer, a tratarlo como si fuera una empresa. Y una empresa invierte en la empresa. Y un grupo de música tiene que invertir en merchandising, en escenografía, en un montón de cosas. Y tiene que invertir y se tiene que tratar como una empresa. O sea, Claro, ¿sabes qué veo ahí? Conociéndome a mí, desde mi experiencia personal, es como que empezar una banda conlleva, o hacer música propia, conlleva como muchas emociones, y cuando lo quieres convertir en una empresa, muchas veces esas emociones no es que no estén, pero tienen que quedar un poco detrás, ¿no? Toda esa parte más emocional. sí, totalmente. Claro, y ahí es cuando viene un poco el desencanto de ese sueño igual, ¿no? O de esa forma de ver ese sueño, que a mí me gustó mucho verlo así porque yo como que enseguida pues pum, me dije, uy, qué guay firmar contratos y aprender cosas de contratos. Pero hay gente hay artistas que directamente lo reconocen que no se leen los contratos, lo cual es un error, lo cual es un gran error, ¿no? Entonces, claro, yo también es que tuve que aprender por las malas desde el principio porque la primera discográfica con la que estuvimos nos denunciaron. Entonces yo ya tuve que meterme en ese mundo, lo cual luego me ha servido de mucho porque estoy muy escarmentado de ese mundo y estoy como más perro viejo, por así decir, en todo eso. No es que me guste que me denuncien ni denunciar a nadie, pero todo eso te enseña mucho, te enseña un montón, porque lo pasas muy mal. Yo tuve que ir a Viena a un montón de juicios y tal, pero es que luego te da unas tablas brutales para todo lo que se te pone por delante y muchas cosas con las que igual te desesperarías, al lado de eso no es nada. Entonces sabes llevar esas situaciones muy bien, que son cosas que me pasan pues hoy en día, por ejemplo, que hay ciertas cosas que igual a otra persona que no hubiera pasado por ese tipo de cosas le escandalizarían y para mí es como que tienes la mente más fría para poder llevar esas situaciones. Claro. Es como todo, son experiencias que te da la vida y son tablas también. Yo entiendo el músico que solo se quiere dedicar a eso, pero en todos los grupos, en todos los proyectos artísticos, tiene que haber al menos una persona que sea la que tiene el contacto con la discográfica, la que, claro, tiene que estar pues dado de alta muchas veces para cobrar los cachés. Todo eso forma parte de la burocracia y de la parte administrativa y de la parte de la industria. Y tienen que conocer eso y saber cuánto vale su grupo en directo para que pues, no llegue un manager que sea un listo y se quede parte del dinero que no le corresponde. Eso es muy importante para los grupos, para que luego los grupos no se vayan desencantados de la industria, ¿no? Tienen que saber que ellos también tienen un papel de responsabilidad en todo ello y que no significa que todos los grupos tengan que ser Axl Rose o sea, Guns N' Roses o tal. No tiene por qué. Pero si aspiras a llegar a lo más alto, tienes que empaparte de todo eso. Tienes que saber en qué escenario te mueves. Claro. Y hemos estado hablando mucho sobre cómo evoluciona la música, cómo evoluciona la sociedad con ella, ¿no? Y todo, que al final todo es evolución, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Y
quería preguntarte por esto, ¿no? De la evolución también de la industria y de la música, porque al principio de los tiempos, digamos que la música era puro directo, después sale como el vinilo y empieza a salir los discos, ahora se mueven más las cosas por plataformas como Spotify, ¿no? Y diferentes cosas. ¿Y hacia dónde crees que viene el futuro con esto? Pues bueno, de hecho yo, aparte de Arcade Records, tengo otra empresa que es Tornado, Tornado Music, que es como de autoediciones y servicios musicales, un poco para todos los músicos que quieran tener como unos servicios básicos. Luego tengo Music Animus, que es una agregadora de, de música, que es como una distribuidora digital. Y luego tengo, por ejemplo, Tic Tac Tokens, que es una empresa de NFTs relacionados con la industria musical. Entonces, los NFTs, que es algo que es un poco desconocido, aunque seguramente les suene a mucha gente, son para mí una de las partes que son como el futuro de la música, ¿no? Es como la Web 2 y la Web 3, y los NFTs se sitúan dentro de la Web 3. ¿Pero qué es una NFT? Pues un NFT es realmente es un smart contract, es decir, es un contrato inteligente que lo que hace es que un archivo que ya sea de audio, vídeo o imagen, una imagen estática, tenga un contrato inteligente detrás que automatice una relación entre dos partes. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta pensar en un NFT como que en el futuro, para comprar una casa o para alquilar una casa, tú no necesitarás un notario, una inmobiliaria, igual un abogado, tú necesitarás el que la alquila y el alquilado, y un NFT, que certifica que tú eres el alquilado y el otro el alquila por esta cantidad de dinero al mes, etcétera, etcétera, y elimina un montón de partes y lo hace todo más fácil y más directo. Además de que por la tecnología de la blockchain tiene un certificado de autenticidad. Es decir, la blockchain lo que es como un libro contable gigante en el que se pueden ver las operaciones que realiza todo el mundo. Y nadie puede mentir ni hacer trampas. Pueden haber hackeos, pueden haber cosas, pero en ese sentido nadie puede hacer cosas mintiendo, por así decir. Entonces, cuando se hace una transacción, todo el mundo puede ver desde qué cartera se ha hecho esa transacción, a dónde ha ido. Claro, esto para los NFTs, cuando tengan una utilidad real, porque ahora realmente se están viendo minucias, ¿no? Se están viendo cosas de juegos, cosas muy especulativas, pero realmente el futuro va a venir dentro de unos años cuando sirvan para todos. Los NFTs puedan ser un DNI, puedan ser el certificado que indica que te has comprado una casa o puedan ser la entrada de un concierto, que de hecho eso ya se está aplicando, por ejemplo. Yo te iba a preguntar que cómo se traduce esto a la música y para los artistas. Pues en la música, por ejemplo, en Tic Tac Tokens lo que hicimos es lanzar la colección, la primera colección de NFTs del grupo Pig Noise, que es un grupo así de pop rock bastante conocido en España. Y lo que hicimos es que lanzamos 3 cerditos, que son como las mascotas de la banda, porque como se llaman Pig Noise, pues son como cerditos que representaban a cada miembro de la banda. Entonces, por San Valentín lanzamos una colección que cada cerdito tenía una pista concreta de una canción inédita que no había salido todavía. Entonces el cantante tenía la pista de voz, el batería la pista de batería y así. Cuando tú comprabas los 3 cerditos, tú accedías a la canción inédita. Y si comprabas un NFT especial que sacamos, que era un poco más caro, tú además tenías parte de los royalties de la canción. Entonces tú entras dentro de un proceso en el que el objetivo que tenemos nosotros es empoderar al fan, cosa que no se puede hacer en la web 2.0. La web 2.0 sería pues Facebook, Instagram, YouTube, Google, etcétera. Bueno, Google está un poco en todas partes, pero sí, eso es la web 2.0, la web de las redes sociales, por así decir. Y la web 3.0 es la web de la blockchain, es decir, de las finanzas descentralizadas y de la blockchain en todos los niveles. Entonces, claro, los NFTs tienen un montón de utilidad. Lo que sí que es verdad es que los más famosos son los coleccionables, que son pues los monos estos que han salido, los Bored Apes, los CryptoPunks, NFTs que valen $500,000 y llaman la atención de todo el mundo porque no valen para nada. Entonces, claro, eso no es un NFT, o sea, sí que lo es, pero a la vez no lo es. Es un NFT porque tú lo has comprado y si yo te lo vendo a ti es un NFT. Pero la gente no tiene que interpretar que un NFT es una imagen cara y ya está. Porque realmente si yo le hago una captura de pantalla a un NFT caro de esos, no me vale para nada, porque no lo puedo vender a nadie. Eso es la propiedad que tiene ese NFT, que ha costado mucho dinero y es como una obra de arte carísima.
Pues es como si yo hiciera una fotocopia de la obra de arte. Es una fotocopia, no vale para nada. Yo tengo el original. Pues eso es el NFT. Y en el caso de las entradas de conciertos, pues por ejemplo, todo el problema que hay con las reventas de las entradas de conciertos, que un montón de gente llega y les han vendido una entrada falsa y a la hora de canjearla no pueden entrar, como un NFT tiene un certificado de autenticidad, no hay forma de demostrar que eso es falso. Siempre es verdadero. O sea, no puede haber un timo o no puede haber una estafa. O sea, yo compro una entrada y como la he comprado en formato NFT, sé que va a ser una entrada sí o sí. En el caso de los artistas, lo que nos gusta es dar experiencias, que sea un intercambio. Entonces, con Pignoise también luego abrimos como unos pases meet and greet a todos los poseedores de los NFTs más exclusivos. Luego vas sacando más cosas y más cosas. Así es como que creas un grupo VIP dentro de toda esa gente que ha querido comprar los NFTs. Pero es que además, los NFTs, en el mercado secundario, el artista se sigue llevando dinero de las reventas. Tú hoy en día, pues igual hoy en día ya no se revenden discos, o muy pocos, pero tú antes cogías discos y los ibas revendiendo y una vez se ha vendido el primero, el artista no se lleva nada de esa reventa. O en sí, la reventa de entradas, por ejemplo, que uno compra una entrada y luego la revende. Si tú compras un NFT, tú puedes revenderlo, pero no para engañar a nadie, sino para revendérselo a otra persona porque igual tú ya no puedes ir a ese concierto. De esa reventa, el artista se lleva un porcentaje de dinero. O sea, democratiza más los royalties, los beneficios que los artistas se llevan por su trabajo. En ese caso, lo hace más democrático. Y aparte también empodera al fan, porque al fan también le estás dando un activo que con el tiempo puede ser alcista. Ojo, que también podría llegar a ser bajista, pero en determinado momento puede ser alcista. Es decir, tú lo compras por un precio y lo puedes vender por un precio mayor. Tú vas a ganar dinero y el artista va a ganar dinero de esa reventa. Y además también es una forma como de interacción diferente, ¿no? Con el fan. Claro. Está formando parte de la obra. El fan es, a mí lo que me gusta es la palabra, pues eso, empoderamiento, ¿no? Empoderar al fan, de una forma en la que no podía estar involucrado como ahora. Ahora en la web 2.0, pues le mandas un mensaje por Instagram, le haces un vídeo, te mencionan, poco más, pero el artista está aquí, los fans están aquí. En la web 3.0, a ver, el artista sigue estando siempre en un punto principal, pero tiene a los fans alrededor, por así decir, ya no están aquí. Entonces eso es muy chulo. Obviamente se están viendo minucias con todo lo que va a venir, pero está la parte especulativa, que a mí en los NFTs me gusta menos, la verdad. No me gustan tanto como inversión los NFTs, pero me gustan más como intercambio de experiencias, como algo que sí significa mucho para el artista, una vía de negocio alternativa y puede significar mucho para el fan. Muy interesante todo eso. Voy a ir cerrando la conversación, Iván, vale. Y te pregunto, ¿proyectos que tengas que quieras compartir, pasados, futuros, presentes? Lo que quieras. Pues proyectos que tengo, a ver, pues aparte de Arcade Records, que de hecho el próximo mes haremos seguramente como 10 años de Arcade Records, wow, que se dice pronto. Pues también siguen adelante todo el resto de empresas, las que estoy, que llevo para adelante, que creo que ya he hablado de ellas, que son Tornado, Musicanimus, Tic Tac Tokens. Y bueno, el hecho de pues, firmar nuevos artistas, ¿no? En Tic Tac Tokens estamos firmando nuevos artistas que saldrán a la luz dentro de poco, que también me hace mucha ilusión trabajar con ellos porque Arcade Records está más centrado en el heavy metal, en la escena del metal. Tornado es un poco para todo el mundo, por así decir, aunque también tiene bandas de metal. Musicanimus también, pero Tic Tac Tokens estamos trabajando con artistas más mainstream, ¿no? Pues hemos trabajado con Pignoise y vamos a lanzar colecciones de otros artistas que también pues son muy, no puedo decir nada, pero son artistas muy chulos. Que seguro que todo el mundo conoce. Entonces, pues eso pues emociona y está guay. Aparte yo también, pues, no es que me dedique activamente, pero también hago charlas para ciertos cursos o másteres de industria musical, de Spotify, ahora también de NFTs. Y bueno, de esas masterclasses, por así decir, se derivan muchos asesoramientos. Que los artistas, los músicos, pues muchas veces tienen un montón de dudas de, mira, pues quiero montar un proyecto NFT, ¿cómo lo hago? Y entonces, pues están una hora conmigo y yo les asesoro sobre un montón de cosas, cómo pueden hacerlo todo.
O en Spotify tengo todas estas dudas, ¿cómo lo hago? O a nivel industria musical tengo todas estas dudas, ¿cómo lo hago? Y también me he dedicado a eso un poco como horas extra en los ratos libres, ¿no? Entonces, todo eso conforma todo en lo que estoy metido, que es un montón. Pero siempre acompañando al artista, ¿no? Desde muchos puntos. Claro, siempre realmente todo lo que yo hago tiene que ver con la música. O sea, prácticamente todo lo que yo hago está relacionado con la música en mayor o menor medida. Tanto desde una distribuidora digital como desde unos NFTs, pero porque es en lo que yo he crecido y en lo que un poco tengo el know-how y sé el lenguaje con el artista, con los fans y un poco sabía cómo explotarla, por así decir, que es un verbo que puede ser un poco feo, pero bueno, para mí explotar significa sacarle todo el partido, o sea, no es otra cosa que eso. Claro. Y para terminar, Iván, una canción, un tema que te resuene. Pues a mí me gusta un montón un artista que se llama Low Road y a ver, de la música que escucho ahora, escucho música muy diferente, la verdad. Pero de Low Road hay un tema que me gusta mucho que se llama Bones, Huesos, y bueno, pues se podría decir. Igual no es lo que más estoy escuchando justo ahora, pero en el compendio de un año aquí lo he escuchado un montón. Pues muchas gracias por todo tu tiempo, por toda la conversación súper interesante, porque han salido como muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor para acabar de entenderlas necesitaríamos 3 asesoramientos contigo, pero muy interesantes porque creo que en muchos aspectos el músico, el artista las desconoce y me parece muy importante que sepan que existe, ¿no? Y cómo funciona, el funcionamiento que hay detrás de esto. Así que muchísimas gracias por esta conversación y nada, te mando un abrazo y Igual. nos vemos pronto. Chao. Chao.